Esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Por aquellos días le llegó a Isabel la hora de dar a luz y tuvo un hijo. Cuando sus vecinos y parientes se enteraron de que el Señor le había manifestado tan grande misericordia, se regocijaron con ella. A los 8 días fueron a circuncidar al niño y le querían poner Zacarías como su padre, pero la madre se opuso diciéndoles: no, su nombre será Juan. Ellos le decían: pero si ninguno de tus parientes se llama así. Entonces le preguntaron por señas al padre cómo quería que se llamara el niño. Él pidió una tablilla y escribió: Juan es su nombre. Todos se quedaron extrañados. En ese momento a Zacarías se le soltó la lengua, recobró el habla y empezó a bendecir a Dios. Un sentimiento de temor se apoderó de los vecinos y en toda la región montañosa de Judea se comentaba este suceso. Cuantos se enteraban de ello se preguntaban impresionados: ¿qué va a hacer de este niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. El niño se iba desarrollando físicamente y su espíritu se iba fortaleciendo y vivió en el desierto hasta el día en que se dio a conocer al pueblo de Israel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sin lugar a dudas que la celebración en la que estamos hoy, la conmemoración del nacimiento de San Juan Bautista y el realce tan alto que la Iglesia le da a esta celebración, pues nos lleva a admirarnos y a sorprendernos también como se sorprendió esta gente de las maravillas que estaban contemplando cuando se le soltó la lengua a Zacarías, comenzó a hablar, y sobre todo el impacto que ocasionó el nacimiento de este niño, de Juan el Bautista. ¿Qué va a ser de este niño? Esto lo decían porque realmente la mano de Dios estaba con él. Y eso mismo, pues en eso mismo podemos situarnos nosotros hoy durante esta celebración. ¿Por qué a ningún otro santo la Iglesia le celebra su nacimiento como se lo está celebrando a San Juan el Bautista? Hay santos muy grandes en la Iglesia, pero del único del que se celebra su nacimiento es de Juan. Y es por la misión particular que San Juan tiene. El mismo Jesús lo dice en el Evangelio que entre los nacidos de mujer no hay ninguno como Juan el Bautista. Y también a la gente la cuestiona y le dice: ¿qué salieron ustedes a ver? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O un hombre vestido de grandes lujos? Y dice el Señor: los que se visten con lujos pomposos están en los palacios. ¿Qué salieron a ver? Un profeta. Y dice: aquí hay más que un profeta. De hecho, San Juan el Bautista no fue ni sacerdote ni obispo, no perteneció a la jerarquía de la Iglesia, no fue rey. Era un hombre vestido con piel de camello, vivía en el desierto, tenía un cinturón de cuero y se alimentaba de saltamontes y de miel. ¿Qué vemos hoy ante esta figura que la Iglesia resalta? Vemos el testimonio de un hombre
que vive y predica todo lo contrario a lo que vive y predica el mundo de hoy. Vive en contracorriente, eso fue Juan. Juan fue un testimonio evidente de que la vida cristiana se vive contracorriente. Y por eso el Señor va a hablar de él y a decir que así como Juan predicó y vivió de esta manera, el reino de los cielos lo arrebatan solamente los que se hacen violencia, es decir, los que nadan contracorriente. Escuchaba yo alguna vez de un sacerdote, creo, en un artículo que escribía y decía que los únicos peces que no nadan contracorriente, sino que se dejan llevar por la corriente, son los peces que están muertos. Los que ya no tienen voluntad, los que ya no tienen libertad, los que ya perdieron la capacidad reflexiva, los que no piensan. Y de esos hay muchos hoy en el mundo. De esos hay muchos hoy en la iglesia. De manera que Juan el Bautista hoy es resaltado por la iglesia y puesto por lo más alto para que nosotros miremos el auténtico camino de la vida cristiana, para que nosotros nos demos cuenta cómo es que se llega al reino de los cielos, para que nosotros mirando esta figura, esta imagen, esta vocación de San Juan el Bautista, nos demos cuenta en este tiempo particular, en este tiempo actual, en este tiempo presente, cómo es que debemos vivir los cristianos. Por eso aquí hay más que un profeta. Aquí hay un hombre de testimonio. Aquí hay un hombre de verdad. Aquí hay un hombre coherente. Un hombre que no solamente predica, sino que vive lo que predica. Y que antes de predicar se ha esforzado por vivir de manera consecuente todo lo que va a predicar. Es muy fácil hoy en la iglesia hablar de conversión, denunciar el pecado, decir no cometamos pecado, no vivamos como vive el mundo, pero qué difícil es a muchos de los que hoy predican esto ser consecuentes y coherentes con lo que están predicando. Es muy fácil para muchos en la iglesia hablar a favor de la vida, defender la vida, hablar de los hijos, hablar de la belleza de la familia, hablar de la belleza de los hijos, exaltar la grandeza de la familia, pero muy poca coherencia para defender la vida, para defender los valores de la familia, para defender los verdaderos valores de la dignidad de la persona humana, de la dignidad de los niños. Hoy hay muy pocos que verdaderamente les guste nadar contracorriente. Y hay muy pocos cristianos de testimonio. ¿A quién le importa hoy, por ejemplo, el futuro de los niños? A muy pocos. Hoy hay padres de familia que hablan pomposamente, ¿sí? Pomposamente ante los demás por fuera, mi familia, mis hijos, mi esposa, pero verdaderamente le interesará la dignidad de los hijos, le interesará la dignidad de la niñez, le interesará la dignidad de la sexualidad, de la afectividad de los niños. Juan es un testimonio muy grande para nosotros y una vocación en la que nosotros nos debemos mirar como en un espejo. Hoy hay mucha fanfarronería, demasiada. A uno ya hasta le da como, yo no sé qué palabra expresar, qué palabra utilizar para expresar lo que se ve. A uno le da como ya incomodidad y como cierto fastidio escuchar a algunos que con la boca hablan, predican, dicen, anuncian, enseñan, pero su vida es un desastre. Su vida familiar, su vida personal es un completo desastre. ¿Por qué? Porque no hay la coherencia de vida. Porque nos gusta llevar el título de católicos, de cristianos. Incluso hasta nos servimos de Dios y de la iglesia para vivir cómodamente, para vivir fanfarronamente, para vivir egoístamente, para alimentar nuestro egoísmo, nuestro amor propio,
utilizamos descaradamente a la iglesia, utilizamos descaradamente el evangelio, utilizamos descaradamente la misión que Dios a muchos nos confió sin mérito alguno para vivir bien, para vivir cómodamente, para vivir para el mundo. Y Juan es todo lo contrario a esto. Es cierto. Y uno entiende a tantos cristianos hoy que se sienten desilusionados, despechados, defraudados por el antitestimonio. Y tienen toda la razón. Pero también es una oportunidad muy grande. Y San Juan nos hace ver esto, que tenemos la más maravillosa oportunidad para mirar al Señor. Hoy no es tiempo de mirar a los hombres, ni de escucharlos. Yo personalmente a veces digo, ya no quiero escuchar más nada de los hombres. Ya estoy, de verdad, me siento hastiado de estar escuchando tanta fanfarronería, perdónenme, claro que en nuestro lenguaje se entiende mal, pero en el lenguaje, en la gramática actual se entiende esta palabra, tanta verborrea. Papa Benedicto XVI lo va a decir en uno de sus libros. Tanto bla, bla, bla. Lo decimos nosotros en un estilo más paisa, ¿sí? Tanto tilín y nada de paleta, ¿sí? Porque no hay testimonio, porque no hay coherencia. De verdad, que una sociedad en la que estamos viviendo le provoca a uno como eso, sí, como hastiado ya. Por ejemplo, el mundo de la política, hasta en mismos cristianos y aquellos que se catalogan católicos. ¡Qué decepción tan alta! ¡Qué decepción! Hoy nos hacen falta Juanes Bautistas, coherentes de verdad. No gente que lleve la etiqueta de católico para poder obtener beneficios políticos, o en la educación, por ejemplo, o en el mismo ámbito cultural, social, o en el mismo ámbito religioso. ¿A cuántos de nosotros, el Papa Francisco lo ha denunciado más de una vez, los religiosos, los sacerdotes, los consagrados, los mismos movimientos hoy laicales, a cuántos nos ha interesado solamente utilizar al Señor, utilizar el Evangelio, utilizar la iglesia para nuestro propio beneficio? Pero nuestra vida, ¿cómo es nuestra vida respecto al Evangelio, respecto a las exigencias que nos hace el Evangelio y nos pide la palabra del Señor? Es muy bonito hablar del Señor, las maravillas del Señor, los dones del Señor, la gracia del Señor, pero tu vida, es que si Dios te está amando y está recibiendo tantas gracias es para que te conviertas y no vivas como los peces muertos que se dejan llevar por la corriente, que se dejan arrastrar por la corriente. Si Dios ha obrado tantas maravillas y ha hecho tantos beneficios en tu vida, es para que nades contra la corriente. De manera que Juan el Bautista hoy precisamente se nos presenta como un signo de esperanza muy grande, para ya no estar pendiente de tanta fanfarronería, tanta imagen irreal, mentirosa, engañosa. Hay que mirar testimonios auténticos. Y qué hermosa es la iglesia, que en una celebración como esta nos pone bien en alto la figura, la vocación de un hombre que es digno de admirar, un santo que es digno de admirar, porque ha sido consecuente, porque ha sido coherente. Los cristianos hoy no deberíamos dejarnos engañar tan fácilmente por las impresiones. A mí me da mucho pesar de las almas, y me duele, y siento compasión de las almas, que tan fácilmente se van dejando arrastrar por la impresión. Solo impresiones, solo maquillajes, como lo dirá el Papa Francisco, lo ha dicho más de una vez, solo maquillajes, apariencias de buenos cristianos. Incluso algunos se saben vestir hasta de santos, ¿sí?
y hasta se ponen etiquetas de virtuosos, como nos decía el Papa Francisco en la Plaza de Toros, la Macarena, cuando vino a Colombia, algunos santos de etiqueta y de estampa que blanquean los ojos hacia arriba, ponen las manos juntas, pero nos decía el Papa, la santidad no es así. La santidad se ve en una persona real. ¿Por qué? Por su coherencia de vida. A uno le impacta hoy, por ejemplo, en un mundo en donde se está desprestigiando tanto la pureza. ¿Y cómo es la vida privada de muchos cristianos? Arrastrados por el espíritu de lujuria, encerrados en la esclavitud de la masturbación, de la pornografía. ¿Y ustedes creen que alguien que es esclavo de eso, alguien que se deja arrastrar tan fácilmente por eso, puede llevar la etiqueta de auténtico cristiano? Católicos, cristianos, con su vida privada, infiel a Dios, infiel a los mandamientos. ¿Y cuántos son infieles al Señor en su vida matrimonial? Y se atreven a llamarse cristianos cuando creen que están engañando a su esposa o a su esposo. Si están engañando al mismo Dios, ¿cómo se atreven a ponerse en la etiqueta de católicos, de cristianos, religiosos, religiosas, sacerdotes con una vida doble moralmente? Y se atreven a llamarse santos, y se atreven a dejarse llamar santos sin serlo. ¿Cuántos cristianos con una vida doble moralmente? Eso no es verdad, eso no es coherencia, eso es mentira, eso es engaño. O uno es o no es. Qué bueno que pudiéramos escuchar la advertencia del Señor a las 7 iglesias del Apocalipsis. Yo conozco tu conducta, yo la conozco, y sé que te has esforzado en esto, en esto, en esto y en esto, pero tengo algo en contra tuya. ¿Es que al Señor no le vamos a esconder? ¿Es que cuando muramos y nos presentemos al juicio particular, habrá algún lugar donde escondernos cuando nos veamos desnudos de conciencia y ahí se vea cuál es el precio de nuestras obras? ¿Es que nos vamos a poder esconder? No habrá ningún lugar en esos momentos para escondernos. Después de que pecaron Adán y Eva, salieron corriendo. Primero se escondieron de ellos mismos y se hicieron taparrabos porque sentían vergüenza de ellos mismos. Y es que ¿qué quedó en evidencia? Su cuerpo, quedó en evidencia su conciencia. Cuando alguien comete pecado, en lo privado, en lo escondido, se siente acusado, y sin que nadie lo esté acusando, sin que nadie lo esté señalando, pero parece que todo el mundo lo estuviera, sin nadie verlo. Es que tu conciencia te vio y te está diciendo allá adentro que lo que has hecho no está bien, que está mal, que eres un hipócrita. Es tu conciencia, no es nadie más. Es Dios mismo quien está hablando allí, es la verdad de Dios. Y queremos escondernos como lo hicieron Adán y Eva, haciéndose en taparrabos. Y Dios los confrontó. ¿Por qué? ¿Dónde estás? Le pregunta al hombre. ¿Dónde estás? ¿Qué has hecho? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? El pecado que cometió. Es que el diablo no tiene vergüenza para llevarnos a caer en el pecado, pero cuando nos hace caer, acribillamos a los demás, volvemos nada a los demás, porque la culpa es de los demás, y así nos escondemos, y así le huimos a nuestra conciencia, pero no nos damos cuenta que es Dios. Es que a Dios no le podemos esconder en ninguna parte, y si tratamos de hacerlo en este mundo, pues el día que muramos vamos a llegar al juicio particular, y allá no nos podremos esconder. Allá van a quedar al descubierto todas las verdades de nuestra vida si no nos hemos arrepentido, si no nos hemos convertido. Y si no nos hemos convencido de que para Dios debemos vivir en santidad, pero la santidad primero de dentro, del corazón, del alma,
no de afuera. ¿De qué nos sirven las vestimentas? ¿De qué nos sirven las decoraciones? ¿Qué salieron a ver en el desierto? Un hombre vestido con un ropaje lujoso, esos están en los palacios. ¿Salieron a ver un profeta? Pues más que un profeta. Y San Juan el Bautista es un testimonio muy grande para nosotros. Hermanos, si no somos coherentes, si no somos consecuentes, a Dios le tendremos que dar cuentas. No a los hombres, a Dios. Y nuestro juicio será con Dios y será con la verdad. Y a Dios no le podremos esconder en ningún momento. Por eso en un tiempo como estos, nosotros tenemos que estar viviendo de cara al Señor, de cara a la verdad, de cara a Cristo, de cara a su palabra, de cara a los sacramentos, de cara a la Eucaristía. Y por eso dirá el Señor, el que tenga oídos para oír, que oiga. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.